Listo. Hola chicos, ¿cómo están? ¿Sí escuchan bien mi micrófono? Hola Dani, sí. Sí, doctora. Muy bien. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una recapitulación de lo que ha pasado. Ya vimos el tema del corazón. Le subí los videos de patologías. Ahora, hace 3 años, todo el depa de embrión de corazón eran puras patologías y te preguntaban un montón de cosas de las patologías. En los últimos 2 años no ha sido así, porque alguien me decía como, Dani, es que es mucha información, no sé si me la puedo aprender, qué es lo que me tengo que aprender. Entonces, como consejo, ¿qué te tienes que aprender o sea, del desarrollo cardiovascular, todo. O sea, te tienes que aprender todo. Pero de la parte de las patologías, lo que te tienes que aprender ¿es una patología cianótica o no cianótica? Eso es lo primero que tienes que aprender. Y lo segundo que tienes que aprender es cuál es el defecto embriológico que me causó esa patología. O sea, falló el tabique interventricular, falló el tabique interauricular, falló el cierre del foramen nodal, falló la tabicación del tronco de salida, o sea, cosas así muy, 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 muy generales de las patologías. A mí me gusta explicarlo a fondo porque creo que es un tema súper padre, pero con que sepas cianótica, no cianótica, y qué fue lo que falló, con eso está perfecto para las patologías, ¿sale? Entonces, chécalas y si alguien tiene alguna duda, pues me la puede poner en el grupo o me la puede mandar por WhatsApp. Muy bien. Entonces, el día de hoy vamos a avanzar y vamos a empezar a ver sistema digestivo, ¿sale? Yo sé que varios ya avanzaron con sus profesores y ya vieron el tema del digestivo, pero la verdad es que es un tema muy fácil y es un tema muy bonito. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Lo primero que tenemos que revisar es algo que se llama regionalización del tubo digestivo. Vamos a ver cómo primero se forma un tubo y después cómo ese tubo se tiene que regionalizar y se divide en diferentes partes que van a dar derivados completamente diferentes, ¿ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que recordar? Tenemos que recordar que nosotros tenemos nuestra famosa capa de ectodermo, nuestra capita de mesodermos y por debajo, vamos a ponerlo con amarillo, tenemos a nuestro endodermo. Ya hemos visto a lo largo de las clases qué le pasa al ectodermo, qué le pasa al mesodermo, pero el día de hoy, al fin le toca al endodermo ser el personaje principal. Entonces, ¿cuál es el origen embriológico? De todo lo que revisaremos hoy sobre sistema digestivo, el origen embriológico del sistema digestivo es endodermo. Y eso es clave que lo sepan, porque de ahí vamos a partir para muchas conclusiones, ¿ok? Entonces, vamos a ir igual paso por paso y entonces vamos a anotar. El paso número uno tiene que ser la regionalización. Pero ¿qué es lo que se va a regionalizar? Entonces, el endodermo son células que están ahí acumuladas, haciendo mitosis, proliferando, pero entonces este endodermo va a formar también un tubo. Ya ven que en embriología casi no nos gusta formar tubos, ¿no? Entonces, se va a formar un tubo que se va a llamar el tubo digestivo. Y ese tubo digestivo, en un inicio, es igual, tanto en la parte cefálica, que vamos a poner que esto es lo cefálico, como en la parte caudal. Otra forma de llamarlo es, esta es la región anterior y esta es la región posterior. Entonces, en un inicio, tanto la región cefálica como la región caudal o posterior son completamente iguales. Eso no nos conviene. Tenemos que irlo diferenciando en porciones. Entonces, lo primero que le va a ocurrir a este tubo digestivo es que va a empezar a tener una expresión diferencial de genes en la porción cefálica y en la porción caudal. Y estos genes sí son bien importantes. Entonces, fíjense, se va a dividir en dos porciones. En la región cefálica se va a estar expresando nodal y en la región caudal se va a estar expresando FGF4. Gracias a esto, yo puedo decir que los derivados cefálicos serán distintos a los derivados caudales. Por el simple hecho de esta expresión diferencial, vamos a decir que lo caudal y lo cefálico no va a ser igual, ¿ok? Muy bien. Más o menos 3 días después, ¿y esto cuándo está comenzando? Esto está comenzando en la tercera semana de gestación, ¿ok? Esta expresión está empezando en la tercera semana de gestación.
3 días después, este tubo dice, necesito especializarme aún más y además voy a empezar a hacer más mitosis. Entonces, si esto hace más mitosis, pues se hará un tubo muchísimo más largo. Entonces, vamos a tener un tubo digestivo, que es un tubo digestivo pues, que ya está más grande y que ahora se va a dividir en esas mismas dos regiones, pero con una expresión añadida de otros genes que serán muy importantes cuando veamos los siguientes temas. Entonces, aquí sigue habiendo nodal y aquí sigue habiendo FGF4, pero además, aquí se va a expresar SOX2, HEX y FOXA2 en la región cefálica. Y en la región caudal habrá genes HOX y CDX2. Esto en la región caudal, más o menos 3 días después. Todo esto que estamos viendo es regionalización, ¿sale? Lo estamos dividiendo en diferentes regiones. Ahora, algo bien importante. ¿Qué es lo que le dice a SOX2, por ejemplo? No, SOX2, tú eres algo que tiene que estar cefálico. No te puedes pasar a lo caudal. Y CDX2, tú te tienes que quedar caudal. No te tienes que ir hacia la región cefálica. Entonces, ¿quién es el que le indica eso? Justo en esta región intermedia se van a estar expresando 4 cosas. Justo en esta línea intermedia. Se va a estar expresando WNT, BMP4, FGF y ácido retinoico. Ácido retinoico. Entonces, justo WNT, BMP4, FGF son los que más que nada aseguran esa división entre algo cefálico y entre algo caudal. ¿Ok? Ahora, esto está bien padre porque fíjense, al mismo tiempo que está ocurriendo toda esta diferenciación, vamos a encerrar con verde esta región de aquí. Esta región de aquí, vamos a imaginar que está en nuestro dibujito en esta parte de aquí, ¿no? Entonces, aquí le pongo una estrellita a la región en la que me quiero enfocar. Esta parte de aquí, si la ponemos en nuestro dibujo donde todo lo demás se está formando, es esta parte de aquí. Y eso está súper padre, porque la región cefálica o anterior del tubo digestivo es un gran señalizador para ayudar a diferenciar los mesodermos y el ectodermo que están subyacentes a él. No sé si se acuerdan cuando vimos en segundo bloque que decíamos, hay moléculas que vienen de endodermo anterior que ayudan a diferenciar la región del prosencéfalo. Este es el endodermo anterior o tubo digestivo que está ayudando a diferenciar el resto de las estructuras que están subyacentes a él. Entonces, el endodermo es el buena onda en la gastrulación porque es el que le ayuda a los demás a diferenciarse. Así como la notocorda, el endodermo es un gran amigo del resto de los tejidos. Mientras él se está diferenciando, ayuda a los demás. ¿Y por qué les digo esto? Porque esto puede ser una pregunta. La pregunta puede ser que anterior, el endodermo anterior se considera un gran centro señalizador. Es una zona donde muchas moléculas van a ayudar a que las otras se estén desarrollando, que las estructuras adyacentes se estén desarrollando. ¿Ok? Muy bien. Seguimos avanzando en los días y el tubo digestivo dice, tengo que diferenciarme aún más, porque a ver, fíjense, tubo digestivo. ¿Qué es el tubo digestivo? El tubo digestivo va a abarcar desde lo que viene siendo nuestra faringe hasta lo que es el ano. Y obviamente mi faringe no es igual ni a mi estómago, ni a mis intestinos, ni a la región del ano, claramente, ¿no? Entonces, se tiene que hacer una expresión diferencial de genes y vamos a la última expresión. En esta última expresión, el tubo va a quedar dividido en 3 regiones muy específicas. Vamos a tener aquí una región, otra región y una tercera región, a las cuales vamos a llamar la porción anterior, la porción media y la porción posterior. En la porción anterior se van a seguir expresando los genes que habíamos dicho anteriormente, que son SOX2, HEX
y FOXA2. En la región media solo se va a expresar PDX1 y en la región posterior solo se expresará CDX2. ¿Ok? Entonces, eso es lo que se expresa en cada región de este tubo digestivo o de este endodermo que apenas se está diferenciando. Y como siempre necesitamos moléculas que nos ayuden a separar cada porción de la otra. Entonces, en esta primera línea de separación, la molécula que nos va a estar garantizando que se queden separadas será FGF4. Y en esta segunda porción, quien nos garantiza la separación y la diferenciación de estas zonas por separado será FGF10. ¿Ok? Entonces, estos están como en los límites de a lo que podemos llamar el tubo digestivo o podemos seguirle llamando endodermo, porque al final sigue siendo endodermo que apenas se va a convertir en el tubo digestivo, ¿sale? Otra forma de llamarlo puede ser en el intestino primitivo. ¿Por qué se los digo? Porque ustedes pueden ir y leer en un libro el tubo digestivo anterior, medio y posterior. O pueden leer el endodermo anterior, medio y posterior. O pueden leer el intestino anterior, medio y posterior. Cualquiera de los tres nombres está haciendo referencia a lo mismo, ¿vale? Entonces, cualquiera de los tres nombres son sinónimos. Una vez que ya se diferenció de esta manera, este tubo hará un proceso llamado elongación. Y la elongación quiere decir, va a hacer un crecimiento longitudinal. Es decir, se va a hacer aún más largo. Y si se hace aún más largo, vamos a ver algo así. Tenemos un tubo, ¿no? Que ahora será un tubo más grande. Vamos a ponerlo aquí. Está. Que está dividido en tres regiones, cada región delimitada por unas moléculas muy particulares, y que esta elongación estuvo favorecida por la expresión de WNT5A. WNT5A se expresa en todo el tubo digestivo, en todo el endodermo, para que las tres regiones crezcan y se elonguen, es decir, crezcan longitudinalmente. ¿Sí? Ahora, aquí viene la parte más importante de la clase. O sea, si ustedes se quieren quedar con algo el día de hoy, tiene que ser con lo que voy a decir a continuación. De cada una de las regiones de nuestro endodermo se van a dar diferentes derivados. Entonces, esto es anterior y de la región anterior, los derivados serán el esófago, el esófago, el estómago, el estómago y la primera porción del duodeno. Entonces, si les preguntan de dónde viene el esófago, el estómago o la primera porción del duodeno, viene de la región anterior, del tubo digestivo, del endodermo o del intestino anterior. ¿Sale? En la región media o intestino medio o tubo digestivo medio, se formará el resto del duodeno, el resto del duodeno, que sigue después del duodeno. ¿Quién sabe? El yeyuno y el ilion. Exacto. El yeyuno y el ilion, yeyuno y el ilion, que al menos los libros de embriología lo marcan como que es toda la región del intestino medio. Intestino medio. Porque ya eso de que se divida en yeyuno y todo eso es en pasos más finales. Así, en los pasos finales es cuando ya podemos ver esa diferencia. Al inicio solo podemos ver que hay un intestino medio ahí creciendo y elongándose, ¿sale? Lo veremos más adelante. Y también se forma de aquí el ciego. ¿Ok? Y de la región posterior, bueno, el ciego, y también de aquí se forma el saco vitelino. Saco vitelino. Y de la región posterior se forma lo que es el colon, el ano
y el alantoides. Entonces, cosas que sí o sí tienen que saber del sistema digestivo es derivados del intestino anterior, derivados del intestino medio y derivados del intestino posterior. Eso es lo que se tienen que aprender de pies a cabeza, literalmente, ¿sale? Y entonces nosotros iremos viendo primero cómo se forma todo lo de lo anterior, luego cómo se forma todo lo del intestino medio y luego cómo se forma todo lo de la región posterior, ¿ok? Entonces es lo que iremos desglosando poco a poco a lo largo del día de hoy. ¿Hasta aquí alguien tiene alguna duda? ¿No? Muy bien. Déjenme ver el chat. Sí, entonces hago un resumen súper rápido. En la tercera semana de gestación se forma algo llamado tubo digestivo o podemos seguirle llamando endodermo o formación de intestinos primitivos. Este tubo digestivo se va a empezar a regionalizar. Lo primero que hará será dividirse en dos partes. Por un lado, nodal en la región cefálica, FGF4 en la región caudal o posterior. 3 días después, gracias a nodal y a FGF4, se van a atraer otras moléculas a las diferentes regiones. Por un lado, SOX2, HEX y FOXA2 en la región cefálica o anterior, y por otro lado, HOX y CDX2 en la región caudal, separadas por estas 4 moléculas que no dejan que las regiones se combinen. Posteriormente, se vuelve a hacer otra regionalización donde HOX, HEX y FOXA2 se quedan solo anterior, llega uno nuevo que es PDX que se queda en la región intermedia y CDX2 que se queda en la región caudal. Y aquí me dirán, oye, ¿y dónde quedó nodal y FGF4? Nodal se sigue expresando tanto anterior como medio y FGF4 se limita únicamente a esta zona de aquí, ¿sale? Antes de FGF4 vean dónde estaba. Ahora FGF4 se limitó solo a la división para no permitir que se junten, ¿sale? Y entonces nuestro tubo queda dividido en 3 regiones, de las cuales el esófago, el estómago y la primera porción del duodeno vienen de anterior. El resto del duodeno y todo el intestino medio vienen de la región media, junto con el ciego y el saco vitelino, y de la región posterior, colon, ano y alantoides, ¿sale? Muy bien. ¿Alguna duda? ¿No? Muy bien. Entonces, vamos a ir viendo primero el esófago, luego el estómago y luego el duodeno, ¿va? Entonces, vamos a anotar aquí. Ay, lo puse mal, pero esto va acá arriba. Entonces, vamos a ver, si hay dudas me van diciendo, ¿eh? Vamos a ver cómo se forma el esófago. Orígenes. Vamos a anotar los orígenes. El esófago lo podemos dividir en 2 porciones. Lo podemos dividir en una porción cefálica y lo podemos dividir en una porción caudal. La porción cefálica del esófago es controversial, porque a ver, el músculo esquelético del esófago vendrá de células de la cresta neural y mesodermo paraxial. Y me vas a decir, Dani, pero ¿no que el esófago venía del endodermo? Sí, el esófago viene, o sea, el esófago tiene diferentes capas, que la mucosa, que la submucosa, que las seros, todas esas capas vienen de endodermo. Así te preguntan, ¿cuál es el origen embriológico? Endodermo. Del esófago, la respuesta será endodermo. Pero si te preguntan, ¿de dónde viene el músculo esquelético de la porción cefálica del esófago? La respuesta será crestas neurales y mesodermo. Y se los pongo porque luego esto es lo que preguntan, ¿sale? A diferencia de la región caudal, que la región caudal del esófago no tiene músculo esquelético, tiene músculo liso. Y el músculo liso de la región caudal viene de mesodermo espláctico, ¿vale? Entonces, nuevamente, origen embriológico del esófago, endodermo. Endodermo, y si somos muy específicos, del endodermo anterior, ¿ok? Pero el esófago tiene varias capas y tiene una capa de músculo.
La región cefálica del esófago tiene músculo esquelético, porque viene de crestas neurales y mesodermo paraxial. Pero la región caudal del esófago tiene músculo liso, y eso viene del mesodermo espláncnico, ¿ok? Y de verdad eso es súper importante. Entonces, vamos a dibujar a nuestro esófago. Esta es una región de nuestro endodermo anterior. A diferencia, por ejemplo, del sistema nervioso, que se formaba un tubo y luego se formaban vesículas y las vesículas crecían y daban derivados y así. Aquí es un poquito más sencillo porque pues, el sistema digestivo ya es un tubo y esto es un tubo. Entonces, lo único que irá haciendo el sistema será hacerlo más ensanchado, hacerlo más grueso, hacerlo más largo, hacerlo más corto, ¿sale? Entonces, aquí estamos a nivel del endodermo anterior, donde vamos a empezar a formar nuestro esófago. Aquí, además de todos los genes que ya vimos que se expresaban, se va a empezar a expresar HOX. ¿Ok? HOX. Y viene un dato muy importante, muy importante. A nivel del esófago va a salir un chipotito, ujú, que no es el saco vitélico, no es el saco vitélico. Este chipotito que está saliendo, déjenlo pongo con azulito. Ese chipotito que está saliendo se llama esbozo respiratorio. Entonces, si te preguntan, ¿de dónde sale el esbozo respiratorio sale del endodermo anterior, específicamente a nivel del esófago. Es decir, esta porción de endodermo, este tubo se va a convertir en el esófago. Solo hay que añadirle la mucosa, la submucosa y el músculo, y ese tubo será el esófago, ¿ok? Pero de aquí sale este chipotito que se llama esbozo respiratorio. Ese esbozo respiratorio será el que en un futuro me formará mis pulmones. Y si somos muy específicos, tráquea, bronquios, bronquiolos, etcétera, etcétera, y en general todo el árbol bronquial. Y quiero que pienses, ¿a poco mis pulmones, o sea, mis bronquios, están conectados con el esófago? ¿A poco mi tráquea está cerca? A ver, ¿la tráquea está cerca del esófago? Esa es una pregunta muy sencilla, ¿eh? Pues es anterior al esófago. Exacto. La tráquea es anterior al esófago. Perfecto. O sea, podrían decir como sí, pues está en el cuello, pero si somos muy específicos, está anterior al esófago. Entonces, vamos a dibujar una tráquea. Esta sería mi tráquea. Aquí viene mi tráquea, ¿no? Es un tubito. Y por detrás de la tráquea viene corriendo lo que es nuestro esófago. Entonces, sí, sí están relacionadas. Pero obviamente la tráquea va hacia los pulmones y el esófago pues va hacia el estómago. Pero vean cómo sí están muy cerquita. ¿Por qué están tan cerquita? Porque este esbozo se formó del esófago, pero lo tenemos que separar. Porque, ¿qué pasa si no lo separamos? Si no lo separamos, habría una comunicación entre tráquea y esófago. Entonces, lo que te comes, imagínate, aquí te vas a comer un pedazo de pizza. Entonces, tu pedazo de pizza entra aquí en tu esófago y dice, ah, mira, un hoyo, y se mete a tu tráquea. O sea, una pizza en tu tráquea, podría haber. Obviamente, obviamente sí pasa, ¿eh? O sea, sí es una patología, pero no, no así de que pasa una pizza, pero sí puede haber alimentos que puedan cruzar como a través de eso, que se puede llamar fístula tráqueo-esofágica, porque conecta la tráquea con el esófago. Y esa será una patología. Todas las patologías vamos a subrayarlas con azul. Entonces, la traqueoesofágica es una patología que se da por una persistencia en la comunicación entre la tráquea y el esófago. Ok. ¿Qué tiene que ocurrir para que no tengamos esta fístula? Lo que tiene que ocurrir es que se tiene que generar aquí, en esta región, se va a generar un tabique. En esta región
se tiene que formar un tabique tráqueo esofágico. Y ese tabique tráqueo-esofágico será el que permita una completa separación entre el esófago y el esbozo respiratorio. Lo repito una vez más. Vamos a enfocarnos en el endodermo anterior y la primera parte del endodermo anterior será la que se convierte en el esófago. Pero antes de convertirse en esófago, tiene que ayudar a formar otras cosas, porque les digo que el endodermo es súper altruista, ¿no? Entonces dice, sí, de mí va a salir un esbozo que me va a ayudar a formar todo el sistema respiratorio. Te voy a ayudar a formarlo, puedes crecer aquí, ¿no? Te puedes formar pegado a mí, pero te tienes que despegar. Te voy a poner un tabique para que ese tabique nos separe ambas vías y posteriormente ese tabique desaparece, pero las vías ya están separadas. Porque si no se separa el esófago, si no se separa el esófago de este esbozo respiratorio, lo que tendremos será una fístula tráqueo-esofágica, donde lo que pase por el esófago puede ir a la tráquea y lo que viene por la tráquea puede ir al esófago y eso es peligroso. Si pasa y es más común de lo que se imagina. Esto lo voy a ver muy a detalle cuando veamos ya la presentación en las patologías para que vean cómo se ve en una imagen, ¿no? Pero este es el fundamento embriológico de por qué podría ocurrir esa patología. ¿Ok? Muy bien. Entonces ya, el endodermo dice, yo ya hice mi trabajo, ayuda a formar sistema respiratorio, ahora sí me puedo empezar a diferenciar yo. ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Vamos a dibujar aquí un tubito, uno más chiquito. Este es nuestro esófago que está aquí creciendo, ¿no? Que en la porción cefálica tiene un tipo de músculo y en la porción caudal tiene otro tipo de músculo. Pero esto es por fuera. Vamos a hacer 4 pasos diferentes en el siguiente proceso que se llama canalización del esófago. Canalización del esófago. Entonces, ya sabemos qué región del endodermo va a formar el esófago, pero ahora viene un proceso que se llama canalización. ¿Qué quiere decir? Paso número 1. El paso número 1 es que esto es un tubo con una luz por donde puede pasar algo. Es decir, imagínense que yo quiero echar una moneda. Pues echo la moneda al tubo, se mete por un extremo y sale por el otro extremo. O sea, es un tubo que está permeable a la luz. ¿Ok? Pero en este momento, por dentro el tubo tiene un epitelio que es un epitelio cilíndrico estratificado. En una etapa número 1, dentro del tubo, el epitelio es un epitelio cilíndrico estratificado. Esto sigue avanzando y esta fecha es importante. En la 8ª semana de gestación, este tubo se cierra transitoriamente. Este tubo ya no va a tener salida para arriba ni para abajo. Va a estar completamente... ¡Ay! Ya lo hice todo feo. Este tubo se va a llenar de un material de células epiteliales. Entonces ya no puede echar una moneda y la moneda ya no va a entrar por ahí, porque todo este tubo por dentro estará lleno de células epiteliales. A esto se le conoce como cierre transitorio del esófago. Entonces a mí me gusta imaginarlo como, imagínate que tú tienes un popote. Pues un popote le puedes soplar, le puedes meter una bolita de papel y la bolita de papel sale por el otro lado. Pero ahora imagínate que a ese popote le metes pura plastilina. Pues ya va a quedar completamente cerrado ese popote. Ya no va a tener salida ni para arriba ni para abajo. Algo así le pasa al esófago en la 8ª semana de gestación. Posteriormente, va a ocurrir un proceso que se llama vacuolización. Vacuolización. La vacuolización consiste en que ese esófago, ay, en que ese esófago que está completamente cerrado, se van a empezar a formar unas cosas que se llaman vacuolas. Las vacuolas están formadas por agua. Entonces, fíjate, aquí adentro estaba nuestra plastilina, ¿no? Nuestras células epiteliales rellenándolo.
pero por dentro se van a empezar a formar gotitas de agua, vacuolas de agua. No entraron. Ahí mismo adentro se empezaron a formar burbujitas de agua por secreciones de las células epiteliales. ¿Ok? Entonces, imagínense, estas células epiteliales están secretando agua. Va a llegar un momento donde tengo tanta agua que toda esa plastilina que estaba adentro, todas esas celulitas que estaban adentro, se van a empezar a salir porque el agua las está empujando hacia el exterior. Porque ya el tubo se está llenando de agua. Entonces vamos a poner, se recanaliza el tubo o el esófago. Es decir, vuelve a estar permeable. Entonces primero lo tapé, luego se le formaron gotitas de agua en el interior que poco a poco fueron sacando a todo ese material con el que se había tapado. Y entonces el esófago vuelve a ser permeable, vuelve a poder pasar lo que sea a través de ese tubo. ¿Y todo este rollo para qué? Porque posterior a esta vacuolización va a haber un cambio de epitelio. Ese esófago que antes era epitelio cilíndrico estratificado, ¿alguien sabe cuál es el epitelio definitivo del esófago histológicamente? ¿Quién sabe? ¿Plano estratificado? Plano estratificado. Exacto. Se convierte en un epitelio plano estratificado. Si no hubiera habido ese cierre transitorio y esa vacuolización, no hubiéramos logrado este epitelio. Entonces, todo este rollo fue para que nuestro esófago tenga el epitelio adecuado. Entonces, ya tiene un epitelio plano estratificado, ya tiene músculo liso en la parte inferior y músculo esquelético en la parte superior. ¿En qué mes yo puedo decir que ya tiene su epitelio estratificado definitivo? En el cuarto mes. En el cuarto mes es cuando se termina de permeabilizar y estamos completamente seguros que ese epitelio ya es el definitivo. ¿Vale? Cuarto mes de gestación. Sí, dime. ¿Cuál era el músculo de la parte inferior? Sí, el músculo de la parte inferior es músculo liso, que viene de mesodermo esplánico. Muy bien. ¿Ves? Sí, de nada. Muy bien. ¿Alguna otra duda con esto? ¿No? ¿Todo bien? Perfecto. Entonces, ¿qué cosas pueden salir mal en el desarrollo? Ya vimos. Lo primero que puede salir mal es que se forme una fístula traqueosofágica. Lo segundo que puede salir mal es justo la vacuolización. Si tenemos una falla en la vacuolización, quiere decir que no se generaron suficientes vacuolas para dejar completamente permeable nuestro esófago. Y entonces va a seguir habiendo células ahí estorbando el paso de la luz de nuestro tubo. Y ahí es a donde o sea, ahí a eso le vamos a llamar una estenosis esofágica. Una estenosis esofágica se da por un defecto en la vacuolización y en algunos libros lo encontrarán como una recanalización anómala. Anómala. Es lo mismo. Cualquiera de los dos es lo mismo. ¿Ok? Muy bien. Entonces, esta es nuestra segunda patología. Una estenosis esofágica. Siguiente patología. ¿Qué pasa si no hay nada de vacuolización en alguno de los extremos de mi esófago? Entonces, fíjense. Tenemos aquí nuestro pobre esofagito luchando por vacuolizarse y por abrirse, que está lleno de células que lo están ahí rellenando. Y vamos a suponer que aquí sí se formaron vacuolas, aquí sí se formaron vacuolas, pero en esta zona de aquí hubo una ausencia en la vacuolización. Vacuolización. Que esa puede ser la opción 1. Ahorita las repito todas, no se preocupen.
opción uno, o la opción 2 es que no hubo para nada, vacuolización. La opción 2 es que no hubo vacuolas, es decir, no recanalizó. Ahí está. Se quedó esto relleno. Si yo no tengo vacuolas, nada va a poder pasar por el esófago. Y entonces, literalmente, los niños nacen con cualquiera de estas dos opciones que cómo se verían. La primera opción se vería que aquí viene mi esófago que se formó y se corta, y aquí viene la segunda porción del esófago. ¿Por qué? Porque parte A, esta parte A, vean cómo sí se vacuolizó y quedó abierta, pero justo esta porción en la que no hubo vacuolas, como que se cerró tanto que se separó del resto del esófago que sí estaba vacuolizado. Entonces, esta porción B y esta porción A, vean cómo quedan separadas, no están comunicadas. Entonces, imagínate, te comes una pizza y se te va a quedar en el esófago. O un bebecito toma leche y pues ¿por dónde se va a ir la leche si no hay paso? Está cerrado el paso. Pues obviamente la va a vomitar. ¿Ok? Entonces, esta puede ser una opción. La opción 2 es que pues sí se ve el esófago con continuidad, pero está completamente cerrado. Entonces, es lo mismo. O sea, cualquier cosa que te tomes, pues va a llegar aquí y no va a poder pasar. Entonces se va a regresar hacia la boca y el bebé lo va a vomitar. Igual que acá, va a empezar a llegar la lechita empieza a acumularse, no tiene a dónde irse y pues el bebé lo va a vomitar. ¿Y cómo se le llama a esto? A esto se le llama atresia esofágica, porque no se recanalizó nuestro esófago, no se formaron las vacuolas. ¿Cuál sería la diferencia entre esta atresia y la estenosis? Para quien me preguntaba que no entendió lo de la estenosis. Fíjense. En la atresia esofágica, la palabra clave es esta: ausencia en la vacuolización, ya sea en alguna porción o en todo mi tubo. O sea, no pasa nada. No puede pasar absolutamente nada por ese esófago. Nada. En la estenosis, fíjate, está mi esófago, y aquí sí se vacuolizó, pero no por completo. Entonces, esto que tendría que quedar completamente abierto para comunicarse con el estómago, aquí en sus paredes se quedaron células que no se vacuolizaron por completo. Y de este lado igual se quedaron células que no se vacuolizaron por completo. Entonces, aquí es donde está la diferencia. Porque si tú tomas líquidos, por ejemplo, pues imagínate, tú te tomas tu lechita, ¿no? Pues el líquido tiene la característica que se puede adaptar al contenedor que lo contiene. Entonces, le va a costar trabajo pasar por este entorno chiquito, pero va a lograr pasar. Pero ahora imagínate que te quieres comer un pedazo de manzana. O bueno, vamos a hacerlo más chiquito, un pedazo de manzana. Este pedazo de manzana, uy, le va a costar pasar. Puede que pase, pero le va a costar mucho trabajo, pero puede pasar. En la atresia, nada pasa, ni líquidos ni sólidos. Entonces, diferencia clínica entre estenosis y atresia. En la atresia no pasan ni líquidos ni sólidos. En la estenosis, y obviamente si en la atresia no pasan ni líquidos ni sólidos, tú te vas a dar cuenta que tiene atresia esofágica, porque al momento en el que lo empiezan a amamantar, va a vomitar la leche, porque no está pasando, ¿no? Pero ¿qué pasa en la estenosis esofágica? Pues dijimos que los líquidos sí pueden pasar. Entonces tú le das leche y pues la leche pasa. El niño empieza a tener síntomas cuando empieza con alimentos sólidos, ¿vale? Entonces, en la estenosis esofágica, los síntomas comienzan cuando se hace el cambio a alimentos sólidos, que es más o menos a los 6 meses, ¿sale? Más o menos a los 6 meses. Ujú. Ok. ¿Alguna duda con estos?
Me preguntan, ¿hay diferencia en el nombre entre si está cerrado por completo o solo en una sección? Ah, no. Cualquiera de estas opciones. Opción uno, opción 2, son atresia esofágica. Ujú, muy bien, perfecto. ¿Ninguna otra duda entonces? Sí, Dani, entonces el esófago en la octava semana de gestación está cubierto por epitelio cilíndrico. En la octava semana de gestación se cierra, queda cerrado. Ya para el cuarto mes, ya se abrió por completo y ya tiene su epitelio definitivo. Ok, gracias. Va, súper. Ok, ¿ninguna otra pregunta entonces? Cuando terminemos todo lo de digestivo, vamos a ver toda la clínica y todas las cosas de las patologías, ¿sale? Ahorita nos vamos a enfocar más en el desarrollo y qué es lo que falla en el desarrollo, porque si hay síntomas que te hacen, aunque no veas una imagen o aunque no sepas mucha embriología, viendo ciertos síntomas en el paciente puedes suponer si es una estenosis o si es una atresia esofágica, ¿sale? Muy bien. Ya pasamos la primera porción de mi endodermo, ya vimos qué onda con el esófago. El esófago forma el esbozo respiratorio, que eso lo veremos en sistema respiratorio, qué le pasó a ese esbozo que se formó. Se recanalizó, se alargó, se le añadió músculo, etcétera, y ya tenemos un esófago. Ahora, ese esófago se va a comunicar con el estómago. Entonces, ahora vamos a ver cómo es que se forma el estómago. El estómago. Su origen embriológico es endodermo o intestino anterior. Intestino anterior. ¿Cuándo se va a empezar a formar el estómago? Se va a empezar a formar en la cuarta semana de gestación. ¿Cuáles serán los genes importantes para su formación? El más importante es BARX1, ese es el más importante, BARX1. Pero también participan HOXA5 y FGF10. ¿Ok? Sobre todo FGF10 es el que le va a ayudar a formar glándulas. Ok. Este estómago, para adquirir la morfología de estómago, porque fíjense, ahorita no es para nada un estómago, porque está aquí mi esófago, que se está formando, y luego viene esta segunda porción. O sea, fíjense, de un tubo se tiene que formar el estómago, pero el estómago tiene como forma de una botita, ¿no? Entonces, ¿cómo adquiere el estómago su forma? Eso lo va a hacer en la quinta semana de gestación. Entonces, en la quinta semana de gestación, el estómago va a realizar algo que se llama movimientos morfogenéticos. Morfogenéticos, que van a ser tres. Y vamos a irlos viendo, ¿ok? Entonces, estamos allá al nivel del estómago. Esta porción, fíjense, sin separarse del tubo, ¿eh? O sea, no es como que primero se forme el esófago y luego el estómago y luego se fusione. O sea, siguen pegados, pero cada quien está formando estructuras distintas y está formando morfologías distintas, pero están conectados, ¿sale? Nunca se despegan del tubo. Sobre el tubo van generando cambios. Ujú. Entonces, ¿cuáles serán esos tres movimientos morfogenéticos que hace el estómago y que sí se tienen que aprender? Número uno, dilatación fusiforme. Fusiforme. Número 2, un giro de 90 grados. Un giro de 90 grados. Y número 3, hay un ascenso de región caudal y hay un descenso de la región cefálica. Eso está medio confuso, pero ahorita lo explicamos. Solo no juzguen mis dibujos si no me salen bien. Entonces, tres movimientos, una dilatación, un giro de 90 grados y un ascenso de la región caudal y un descenso de la región cefálica. Entonces, ¿cómo se va a ir viendo eso? Vamos a hacerlo rosita, pero no, amarillo para que no nos perdamos.
Entonces, vamos a marcar una línea punteada que será nuestra línea de referencia central. Ok, ahí está mi línea de referencia central. Aquí viene el esófago. Ahí viene el esófago que se está formando. Y entonces mi estómago se empieza a dilatar. ¿Ok? Se empieza a dilatar, perdón, mi estómago se empieza a dilatar. Entonces, este es el estómago. Esto es la región que va a formar el estómago. Hacia acá arriba tendremos al esófago y por acá abajito tendremos al duodeno. Y vean cómo esas regiones no se dilatan. Lo único que se está dilatando es la región del estómago. ¿Ok? Esta dilatación, vamos a volver a poner una línea central, es una dilatación fusiforme. Entonces, viene mi esófago y el estómago hace como una curvita chiquita aquí. No, hace como una curvita chiquita aquí. Ujú. Y del otro lado se dilata mucho, hace como algo así. ¿Ok? Entonces, nuevamente, esto que queda acá arriba sigue siendo esófago, esto que queda acá abajo sigue siendo duodeno, pero vean cómo poco a poco esa dilatación se va horizontalizando hacia uno de los lados para irle dando forma fusiforme al estómago. ¿Sale? Estos dos pasos son la dilatación fusiforme. Estos dos de aquí. Después hace un giro de 90 grados. Entonces, en el giro de 90 grados, hagan de cuenta que hace un giro así como lo puse en la flechita. Déjense los dibujo para que, para que lo podamos visualizar porque está medio extraño. Si quieren, primero vean cómo lo dibujo. El esófago se desplaza hacia el lateral por este mismo giro. Aquí esto hace un giro así y un giro así. No, así no. Hace un giro así y algo así. Entonces, fíjense, me vas a decir, Dani, aquí yo no veo nada girado. Y yo sé que está difícil, pero el giro lo hizo hacia acá. O sea, vean cómo antes el duodeno estaba en la región más inferior y ahora vean cómo el duodeno queda como hacia la región superior. Entonces, ese es básicamente el cambio que busca generar nuestro estómago. Vean cómo antes el esófago estaba a nivel de la línea media, pero por este giro del estómago que hizo, desplazó al esófago hacia la región lateral de la línea media y además el duodeno que estaba casi en la línea media saliendo, ahora está súper desplazado de la línea media y está como rotado hacia la región superior. ¿No? Okay. Este es el giro de 90 grados. Por último, se da el paso más difícil, que es el ascenso de la región caudal y descenso de la región cefálica. Entonces, eso del ascenso es, está mi esófago y aquí la región cefálica se va a horizontalizar aún más. Y vean cómo el duodeno, antes estaba como medio horizontalizado, ahora está desembocando completamente hacia arriba. Vean cómo aquí este chipotito estaba leve y vean cómo ahora del esófago sale un súper chipotito del estómago. Insisto, está súper abstracto esto y yo dibujo aparte horrible, pero es la idea de cómo de lo que era únicamente un tubo, primero se dilató, giró 90 grados y luego tuvimos un ascenso de la región caudal y un descenso de la región cefálica. Ese paso únicamente es apreciable si tenemos un modelo 3D, que no tenemos, pero sí hay que aprendernos ese paso, ¿no? Entonces es dilatación, giro, ascenso y descenso de las regiones, ¿sale? Y gracias a esta posición vamos a ponerle diferentes nombres a nuestro estómago. Entonces, esta región de aquí, esta región de aquí, será lo que llamaremos la curva menor, curva menor. Luego, esto que vemos acá, toda esta región de aquí, será la que llamemos la curva mayor.
Luego, esta región de aquí, que es la separación entre el esófago y el estómago, lo llamaremos el cardias. Y por último, esta región de aquí, que es la separación entre el estómago y el duodeno, es a lo que llamamos el píloro. Ujú. Muy bien. Entonces ya tiene forma. Ahora vamos a darle una función a nuestro estómago. A nuestro estómago le va a tener que empezar a salir algo que se llama mucosa gástrica. Entonces, en este estómago, en el esófago no hay mucosa gástrica. En el estómago sí hay mucosa gástrica. Entonces, en este estómago se va a empezar a expresar FGF9. Y FGF9 será el responsable de formar la mucosa gástrica en lo que viene siendo nuestro estómago. ¿Sí? Cuando realmente el estómago puede empezar a producir ácido clorhídrico. ¿Ustedes creen que mi bebé, mi feto, mi embrión, necesite ácido clorhídrico cuando no está comiendo nada en el vientre de nuestra mamá? Pues no. El estómago va a empezar a producir ácido clorhídrico días antes del nacimiento, más o menos de la semana 37 a la 38 de gestación, más o menos. ¿Y quién secreta el ácido clorhídrico? Por si no se acuerdan de esto, son las células, porque yo tampoco me acuerdo, por eso se los digo, las células parietales son las que secretan el ácido clorhídrico, ¿vale? Poco antes del nacimiento. Muy bien. Ah, algo que se me olvidaba decirles. Este píloro se forma porque ahí se expresan dos genes, que son SOX9 y NKX2.1. Y en el de acá arriba, en el cardias, se expresa HOX. Muy bien. Y última cosa que le vamos a poner a este estómago. Le vamos a poner una capa muscular, pero que es una capa muscular circular, que es muy específica del estómago. Entonces, a este estómago, a ver, para quien no me entendió mucho, fíjate, ya tenemos como el epitelio del estómago, para que me entiendas, ¿no? Pero a este epitelio del estómago le tenemos que añadir una mucosa que es específica del estómago, o sea, es la mucosa gástrica que está diseñada para soportar la producción del ácido clorhídrico, que lo secretan las células parietales, que son aparte de la mucosa gástrica. Entonces, la mucosa gástrica es la que va a proteger al estómago de ese ácido clorhídrico. ¿Por qué se forma ahí la mucosa gástrica? Se forma gracias a que en el estómago se expresa FGF9, ¿sale? Pero en realidad esa mucosa gástrica está ahí formándose, pero la vamos a necesitar hasta que produzcamos el ácido clorhídrico, que será días antes del nacimiento, más o menos de la semana 37 a la semana 38, ¿sale? Muy bien. Ahora, como les digo, además le vamos a poner una capa, aquí le vamos a poner una capa de músculo o una capa muscular circular. Entonces, el estómago tiene la característica de que tiene una capa muscular circular. ¿Eso qué significa? O sea, por la misma morfología del estómago que está medio extraño, le vamos a añadir una capa donde sus fibras tienen una disposición distinta al esófago y al duodeno. Son fibras que van más rodeando toda la víscera que envolviéndose en su longitud, sino como que la van rodeando circularmente. En vez de hacer esto, como que la envuelven circularmente, ¿sale? Por eso es una capa muscular circular. Y esto se forma gracias a HOX9 y NKX, ¿sale? Todo es como una expresión de genes aquí en sistema digestivo. O sea, luego se vuelve un poco tedioso porque es como, a ver, me tengo que aprender quién forma el esófago. Me tengo que aprender quién forma el píloro, el cardias, la mucosa.
Yo les aconsejo que este dato de la mucosa, sí se lo aprendan, porque luego a los profes les gusta preguntar, ¿sale? Esto del píloro también luego les gusta preguntarlo. Dani, Sí, dime. nada, esto es igual, por ejemplo, el píloro, la mucosa y el cardis vienen de endodermo o intestino anterior. Sí, de endodermo. Ujú, endodermo. Ujú, muy bien. ¿Qué pasa? Sí, imagínense. El píloro, bueno, el píloro, imagínense que crece más de lo que tiene que crecer. Vamos a hacer un dibujito para ejemplificarlo. Aquí está mi desembocadura de mi estómago. Aquí está mi desembocadura. Y luego por acá ya va a bajar mi duodeno, ¿no? Y por aquí vamos a copiarlo. Vamos a volver a pegarlo. Vamos a poner un escenario normal y un escenario patológico. Entonces, el escenario normal es que por aquí está el esfínter llamado el píloro. El píloro, cuando tú comes una comida, el píloro se cierra, como que se contrae transitoriamente para cerrar el paso entre estómago y duodeno. ¿Por qué? Porque imagínate que tú te comieras algo y luego se te fue hacia el duodeno. Todavía ni siquiera el ácido clorhídrico le hace efecto y ya está en tu duodeno. Entonces, eso no le conviene a nuestro sistema digestivo. Entonces, cuando tú comes, el píloro se contrae y se cierra para no permitir el paso de alimentos mientras es digerido por el estómago. No me acuerdo cuánto tiempo pasa en el estómago, debería saberlo. Son aproximadamente 20 minutos, si no mal recuerdo. Puede ser de 20 minutos hasta 40 minutos, ¿sale? Que tiene que estar ahí digiriéndose dependiendo de lo que hayas comido. Y una vez que se detecta que ya hay más moléculas simples sueltas, el píloro se vuelve a relajar, se abre el paso y pasa la comida un poquito más digerida hacia el duodeno, que es a donde vamos a empezar a absorber los nutrientes y las moléculas simples degradadas, ¿no? Eso es lo que pasa normalmente. Es como, por ejemplo, cuando hay una intoxicación por, no sé, por salicilatos o la persona que se quiso intoxicar con, esto que está rosita es el píloro, o la persona que se quiso intoxicar con 1000 pastillas y se las tomó, lo que te dicen es, si todavía no pasa una hora, le podemos hacer un lavado gástrico porque sabemos que no todo se ha pasado hacia el duodeno, sigue retenido en el estómago por este efecto del píloro que no deja que pase luego todo lo que nos comemos. Entonces, le metes una sonda nasogástrica y le empiezas a hacer lavados al estómago, ¿no? Y empiezas a aspirar todas las secreciones para tratar de sacar lo más que puedas de las pastillas. Pero, ¿qué pasa si ya pasó más de una hora? Te dicen, pues ya para qué, si ya pasó al duodeno y mi sonda nasogástrica solo llega al estómago. Entonces, pues ya no va a tener sentido que le meta una sonda nasogástrica si todas las pastillas ya están en duodeno y ya se están absorbiendo, ¿no? Pero bueno, viene de este fundamento de que se cierra transitoriamente en cierto lapso después de comer. Pero, ¿qué pasa? Si tenemos una patología que se llama hipertrofia del píloro. Quiere decir que desde que naces, el píloro va a estar súper grande, o sea, va a quedar súper engrosado. En lugar de estar como el otro chiquito y cuando se contrae se cierra, este aunque no se contraiga, casi no permite el paso de nada. O sea, esto tendría que ser como la primera imagen que permite el paso y que solamente cuando se contraiga nos obstaculice. Pero en estos pacientes desde que nacen tienen una hipertrofia del píloro, o sea, está más grande de lo que debería ocurrir. Ahora, aquí en el duodeno, en la primera porción, desemboca un conducto por donde se secreta la bilis, porque la bilis será otra sustancia que nos va a ayudar a degradar lo que todavía viene del estómago y tenemos que seguir degradando. ¿Por qué le estoy diciendo esto? Porque entonces imagínate que tu bebé se tomó su lechita. Si tuviera atresia esofágica, ni siquiera la lechita pasaría para el estómago. Pero bueno, este niño vamos a suponer que tiene su esófago bien. Llega al estómago, se secreta ácido clorhídrico, pero luego cuando quiere pasar por aquí, le cuesta mucho trabajo y empieza a pasar de poco en poco, en poco, en poco, pero así un súper hilito bien delgadito y todo se empieza a acumular en el estómago porque no puede pasar bien.
Y si si se empieza a acumular en el estómago, va a llegar el momento en el que el estómago va a estar tan distendido que se va a generar el reflejo nauseoso para permitir el vómito y vaciado gástrico. Entonces, ¿qué tienen los niños con hipertrofia del píloro? Van a tener vómitos alimenticios que mientras más comes, más se agravan, porque mientras más comes, más le estás metiendo a tu estómago y más se está llenando tu estómago, ¿no? Entonces, entre más comes,